Equipo de protección personal y de grupo. Equipo de protección personal y de grupo. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Volvemos a tocar. Los accidentes de trabajo no solamente ocurren en el local cerrado de la fábrica o negociación, sino también en cualquier otro lugar, incluyendo la vía pública que use el trabajador para realizar una labor de la empresa, así como cualquier medio de transporte que utilice para ir de su domicilio al centro de trabajo y de este a aquel. Accidente en trayecto o estuvimos aclarando hace rato con Antonio, accidente itinere. Tipos de accidentes más frecuentes que son golpeado por o contra, atrapado por o entre, caída en el mismo nivel, o sea, te resbalaste y te caíste, caída a diferente nivel, que puede ser desde un escalón, una pequeña silla o tal vez de una escalera. Al resbalar o por sobreesfuerzo, exposición o contacto con temperaturas extremas, tanto inferiores, tanto de frío como de calor. Contactos con sustancias nocivas, tóxicas, cáusticas o de otra naturaleza. Asfixia por inmersión. Mordedura o picadura de animales. Los equipos de protección se clasifican en personal y de grupo. Como ejemplos de equipos de protección personal tenemos cascos, anteojos, monogafas, caretas, faciales, tapones auditivos, tapón de oído, respiradores, mascarillas, guantes, botas, etcétera. Como ejemplo de protección de grupo tenemos los conos de seguridad, barreras de seguridad, señalamiento de seguridad, detectores de ambientes explosivos, lo que sería duchas o lavabos o lavaojos de emergencia para algunos lugares donde se manipulan productos químicos, equipos de puesta a tierra, sonómetros, etcétera, dependiendo mucho del riesgo el cual tengamos en el lugar de trabajo o en el centro de trabajo, es que se instalan las medidas de protección o de prevención. Los equipos de protección personal se debe impedir a todo trabajador la ejecución de alguna tarea si no utiliza los equipos de protección suficientes, adecuados y en buen estado. Es obligación de los trabajadores el cuidado, mantenimiento, resguardo y uso correcto de los equipos de protección. Los equipos de protección personal deben ser limpiados e inspeccionados por los trabajadores antes de cada utilización y después de usarlos. De encontrarse en mal estado, no los debe utilizar y debe gestionar su reposición. Protección para la cabeza. El casco es un elemento protector que se ajusta a la cabeza para protegerla. Básicamente que integra las siguientes partes, que sería la parte del caparazón, o sea, el casco en sí. ¿Sí? El ala, este es uno de ala completa. También existe lo de media ala o tipo birrete, y también existe lo que no tienen ni birrete ni ala, que son los que se utilizan para trabajo en altura. Tafilete sería el ajuste que se tiene dentro del casco, y siempre debe existir el espacio suficiente entre el casco y el tafilete para poder crear ese espacio de vacío y evitar que el golpe llegue hasta el cráneo. ¿Sí?
barboquejo es la parte del barbijo o normalmente no quieren usarlo muchachos, ese, pero bueno, dependiendo mucho de la tarea que se ejecuta y de la peligrosidad que se identifica en la evaluación de riesgo, es que se puede recomendar su uso como también su no uso en ciertas tareas. ¿Mm? Clasificación, tenemos la clasificación general que puede llegar hasta 2200 volts y tiene también protección contra impactos no tan fuertes. El de la clase E, que es la parte eléctrica para protección de la tensión, que es el que estábamos observando hace instantes, que soportan hasta 20.000 volts, que es el que es del que estamos hablando acá. Hasta 20.000 volts y también sirve contra impactos. El clase C, que es conductor, que sirve protección únicamente para contra impactos, que sería, tenemos el que utilizan, dependiendo, ahora casi ya no se utiliza más los cascos de aluminio, se utiliza más todo lo que tenga que ver con la línea 3M o esta línea que trae Wayne Dupar, que es bastante accesible y muy práctico, se encuentran disponibles en el mercado. ¿Cuándo y dónde se debe usar al trabajar en proximidad a líneas o equipos energizados, al ascender o descender o trabajar en lo alto en las calderas, en tareas de construcción, operación o mantenimiento de las líneas, redes, durante el excavado o acondicionamiento de predios, al transitar o realizar tareas por debajo de trabajadores que se encuentren trabajando en un nivel superior? En todos los casos anteriores, el casco que se utilice será el proporcionado por la empresa y adecuado para las actividades que desempeña. Queda prohibido alterar sus características originales como perforar, pintar, recortar o agregar partes metálicas o de otra índole a los cascos protectores. Equipo de protección personal, la parte de los ojos y cara. Acá tenemos algunos ejemplos. Eh, Lentes de seguridad, lo que serían los, los Google o anteojos con protección contra el viento o polvo, gafas para soldar, esto sería para soldar autógenas, caretas de soldadores de dos tipos, está la fotosensible y la normal, y el protector facial que normalmente utiliza la gente de jardinería o la gente de servicios generales, dependiendo del riesgo al cual están expuestos. Protección para mano, tenemos guantes de carnaza, o sea, guantes de descarne. Sería el que tenemos, acá le llamamos cuero baqueta. ¿Mm? Acá recomienda para bajos voltajes objetos cortantes, filosos, abrasivos, con astillas o reborde. Reborde quiere decir una terminación no muy fina, la cual haya dejado una posibilidad de producir un corte en la mano al trabajador al manipular lo que esté tocando. Existen distintos tipos de guantes. Estos son, tenemos algunos ejemplos acá arriba. Estas imágenes están un poco más actualizados. Tenemos guantes de hule, se utilizan cuando se manejan sustancias químicas y hay posibilidad de irritación, quemadura, absorción de químicos a través de las manos. Eh, Realmente lo de hule o base hule se dejó de utilizar. Hoy por hoy se utiliza nitrilo, que es
un poco mejor en el sentido de que tiene mayor resistencia a mayor cantidad de contaminantes. Los guantes térmicos se utilizan cuando existe la posibilidad de daño en el manejo de objetos calientes o muy fríos, como gases criogénicos. Se utilizan esto de caña alta, se utilizan ahí. También se utiliza, también está el goma nitrilo, que es bastante bueno también. Los guantes dieléctricos se usan cuando existe la posibilidad de contacto eléctrico manual. Revisarlo antes de usarlo, que no tenga roturas o daño visible, y verifique el voltaje al que están calificados. Lastimosamente, este es algo que tendría que ser responsabilidad de la gente de mantenimiento, pero igual nosotros seguimos usando. Esto de PVC corto o largo son lo que normalmente son los recomendados, pero está el famoso demasiado grande, me queda jefe y no es cómodo para trabajar. En ese caso se opta por la utilización de los mismos hasta la desenergización del circuito. Una vez que el circuito se encuentra desenergizado, se puede liberar la mano de este tipo de protector y utilizarlo de palma nitrilo, que son mucho más maleables, mucho más sencillos, digamos, de manejar. ¿Ustedes cuál usan, Lorenzo, ahí en el taller? Nosotros usamos el amarillo, más conocido como guante para mecánico. Pero esta vez tuvimos problemas con la auditoría en planta de agua. Cualquier vino a encontrar ese guante látex blanco Mm, que exigía, por falta de insumos en almacén, fue que se llevó. Pero, estaba desatento el operador y llegó el auditor y encontró eso. Pero en realidad era la exigencia de la compañía es nitrilo, el azul. sí, ese es el que se está usando ahora, y en caso de que sea mayor la cantidad o el volumen o tu sensibilidad, porque está también la sensibilidad del trabajador. Puede ser una persona más sensible, entonces se utiliza doble. Y ese se puede encimar, pues, y tiene menos talco que el blanco que tiene mucho talco. Por eso es que ese se pone la gente que trabaja en laboratorio, pero se pone a la mañana y se saca cuando termina de hacer un proceso. Cuando va a hacer otro proceso, recién se vuelve a cambiar el guante. Mm, Y bueno, el ruido, dependiendo de la intensidad, puede ocasionar daños auditivos a corto, mediano y largo plazo. Para prevenir estos riesgos, se deberán, se deberán identificar y señalar las áreas donde es necesario utilizar protectores auditivos con un nivel de presión sonora igual o superior a los 90. Eh, para ollas, 90 decibelios es normal, pero si nos fijamos es decibelios netos, no es ni decibelios A ni decibelios B. Nosotros acá utilizamos 85 decibelios A para 8 horas de exposición al trabajo. Se acepta en forma práctica que el nivel de ruido es excesivo cuando conversar a una distancia de aproximadamente 70 centímetros se tenga que hablar muy fuerte, gritando para poder ser escuchado. Cuando tu interlocutor agacha la cabeza para escuchar, ese es el momento en que ya pasaste los 90 decibelios.
Sí, Todo, profe, acá yo estaba haciendo, bajé nomás, profe, el aplicativo en celular y estaba, bueno, no va a ser tan preciso así como un aparato para medir el decibelio, ¿verdad? ujú, Pero al menos estaba haciendo entre cuando está trabajando la zaranda, el elevador, más las turbinas del secadero y con la descarga del secadero, cientos. Ahí en la descarga, luego en el funil del secadero, te marca 110, 120, así de acuerdo al impacto. Cuanto más seco, hace más ruido, ¿verdad? ujú. Y entre las zarandas sí que peor. Ahí nosotros tenemos ya no solamente ruido, sino vibración también, ¿verdad? Porque empieza a vibrar la zaranda, eso es la prelimpieza. Y te hace un ruido más, la vibración tremendo está ahí cuando se trabaja. Así mismo. Y si tenés embarque, sí que de acuerdo al camión que llega acelerando, o la descarga también, ¿verdad? Porque ahí hay unos cuantos factores, ¿verdad? Camión en circulación que le mete acelerador para poder subir en las tolvas de descarga y eso, eh, unos cuantos va sumando, ¿verdad? Imagínate vos trabajar 8 horas ahí en la zafra, vos trabajar de 7 a 12 o a 11. Nosotros no cambiamos tanto, no hacemos rotaciones. Entiendo. Sí. Y me imagino que usan llama para poder alzar ahí en la tolva de desembarque, el camión. No entendí, profe. Me imagino que usan llama, digo. Y no, profe, no, Y suerte no más tenía utilizamos. Marilu, porque si se llega a aprender vos, es muy difícil, pero no imposible de que suceda eso. Sí. Tendrías que solicitar a a tu jefe la mejora o el cambio en el procedimiento a través de la utilización de resta llama para los en forma obligatoria. Una vez que entra, vos sabés lo que es la resta llama, ¿verdad? Legalmente no sé, profe, cómo se Bueno, utiliza. a resta llama se le llama a una boca, es un caño que tiene una dimensión aproximada de 4 pulgadas. Sí, Es metal perforado por todos lados y tapado. Solamente tiene una boca de ingreso. En esa sí, boca de ingreso cuenta con un regulador que puede ser abrazadera normal, puede ser tornillo soldado. Eso ya depende de la creatividad de tu gente de mantenimiento. sí, Y esto tenés que mantener limpio y seco en portería. Una vez que entra el camión para descargar, ahí se le pide que saque, si trae la boca niquelada, esa por por su terminal de caño de escape, se le sí. pide que saque y se coloca eso. Eso está atornillado nomás. El que te dice el camionero que no quiere tocar y bueno, que descanse, no va a descargar mientras se hace el análisis, se hace la parte del calado del análisis, se libera la carga para poder descargar. Mientras eso se va a Entiendo. enfriar ya su boca, así de que no hay excusa para eso. Igual puede Ah, sacar ya. después, saca eso con un tornillo y le coloca la resta llama. Y ahí sí sube, ahí sí Ah, sube, sin entiendo. problema sube. Entonces, si él Sí, llega a tener una contrapresión, ¿por qué? Porque la llama en el diésel solamente se produce por contrapresión, mal mantenimiento del vehículo que puede ocasionar eso. Entonces, sí, una contrapresión que produce un estallido y eso produce una reacción exotérmica, o sea, una pequeña llama. sí, ¿Mm? entiendo. Lo único que nosotros tenemos acá es, profe, bueno, ahí tenemos el filtro de manga, ¿verdad? El sacapolvo, pero ese ya tenemos en ya sería en la tolva.
bueno, en la boca de la tolva, ahí bien en el fondo, y elevadores y Ujú, la prelimpieza. ujú, Ahí después están en los túneles, ¿verdad? Tenemos, eso es lo que tenemos, ¿verdad? ujú. Polvo, realmente polvo, poco, nada de pólvora cuando se trabaja, pero ahora al menos estamos trabajando más para no tener acumulación de polvo. Después de cada tarea ahí en el tambor, en la cinta, o buscamos polvo y tratamos de barrer rápido, ¿verdad? Cuestión de 15 minutos de trabajo o dedicación a la limpieza de eso, nosotros evitamos muchas cosas, ¿verdad? Al menos acá en el silo, eso siempre es lo que dije a mi compañero, ¿verdad? Porque los argentinos son muy sigilosos en ese sentido. Viene y te cuestiona si ahí va a parar todo el silo. Y entonces nosotros ya nos adelantamos ahora, ¿verdad? A la mañanita ya, si vamos a hacer trabajar cinta, se barre todo ya en un 5 minutos, ingresa un 5 o 6 personal y te limpia, te hace brillar ahí la tolva o el túnel, y así se trabaja ahora. Espectacular. Estoy mirando qué nos sobra para adelante y estoy viendo que hay ropa de trabajo. Después tenemos calzado de trabajo. Tenemos protección de brazo y antebrazo. ¿Mm? Esto ya no se utiliza esto. El de asbesto ya no se utiliza. ¿Mm? Este de hule natural usa la gente de comida. No ofrece protección, ofrecen protección eléctrica y cerilla. Se utiliza para operar y mantener línea y equipo energizado. Cadete. Está mal definido. Este no es hule natural. Pero bueno, la traducción. Viste que Google te traduce de una manera. Este pues bajé de un curso que hicimos nosotros para la maestría y estoy compartiendo con ustedes. Protección de muslo y piernas, sí. Con respecto a arnés, cinturones, colas de amarre, salva caída o traba caídas. Este es para cabo de acero, para cabo de soga. Conocen eso, ¿verdad? Sí, profe, nosotros utilizamos Ujú, todo eso. Y esta semana sí que hice un incidente, eso lo profe, porque se iba a bajar unos cuantos personal para poder palear, liberar la roja barredora. ujú, Y dejé un poco la soga, soga de vida, bien en la escalera, así. Y no bajamos otra vez porque estaba deslizando todavía el grano. Y en cuestión de 5 minutos, ¿sabes que la soga deslizó, el grano deslizó la soga, se fue por la cinta, ahí por el registro, se va hasta la, y se fue y trancó nuestro elevador? Por suerte nosotros tenemos sensor de atajo y eso, atajo o de rotación. Y si no tenía eso íbamos a reventar todas las cosas que teníamos ahí. Y gente, profe, porque mm. fue un descuido mío también, ¿verdad? Porque al menos nosotros tenemos una soga de vida, ya puse toda la soga así por el soporte, porque ahí el personal iba a descender porque uno va por el dorsal y el otro ahí nosotros utilizamos con la traba caída para poder descender, ¿verdad? Soga en Sí, mano sería, ¿verdad? pechera. Y, sí, así mismo. Así mismo. Después tenemos señalamiento, barreras, cono de seguridad. También tenemos verificación de potencial, o sea, medidor de voltaje, detector de gas. Esto es lo que estuvimos hablando de lavavojos de emergencia, accidentes e incidentes. La prevención y control del riesgo de trabajo es parte de las funciones de todos los niveles para asegurar la continuidad de los procesos y competitividad de la organización.
Esto sería una pirámide de proporción de accidentes que tiene base en incidentes que no presentan lesiones o daños visibles. Sigue después con accidentes con daño a la propiedad, o sea que es lo que les pasó a ustedes, por ejemplo, un accidente con daño a la propiedad. Después hay lesiones leves, cualquier lesión informada que no sea seria o incapacitante, pequeños raspones, torceduras, esguinces, resbalones, cortes cutáneos, subcutáneos muy pequeños. Lesión seria o incapacitante incluye incapacidad de lesiones serias, está acá en la punta mismo, y la proporcionalidad sería de aproximadamente 1 por cada 1000, dependiendo del grado que nosotros le otorguemos a nuestro nivel de riesgo o a nivel de riesgosidad que tiene nuestro proceso. Es que podemos sacar cuántos accidentes podríamos tener nosotros, cuántos incidentes que pudieran ocasionar un accidente grave o incapacitante o tal vez la muerte de algún compañero de trabajo. Eso es un parámetro que nos toca a nosotros estudiar y es bastante penoso, pero tenemos que hacerlo porque es parte de nuestra función el hacer esos cálculos. Tenemos unos costos asociados a los accidentes, que sería el costo económico, el tiempo del trabajador accidentado, tiempo de los compañeros, tiempo del supervisor, el médico de planta, retraso, pérdida de la producción, daño a instalaciones. Después ya vienen las multas, sanciones, todo un tema en la parte económica con respecto a un accidente. Con frecuencia se confunden los accidentes con las lesiones y consideran que no tienen problemas de accidente en el trabajo porque el número de lesionados es bajo. Esta es una apreciación equivocada, ya que se pierden de vista los costos no asegurados. Los accidentes sufridos por los trabajadores tienen un costo elevado, no solo para la empresa, sino también para el trabajador y su familia. Esto es lo que se conoce como el efecto iceberg, donde solamente se ven los costos por lesión y enfermedad, pero hay abajo todo un montón de costos asociados que no son llevados en cuenta o no están muy visibles eh, para todos, solamente para aquellos involucrados. Seguridad en el trabajo es el conjunto de accidentes, de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos del trabajo y establecer las medidas para prevenir accidentes. ¿No? A la cucha. ¿Cuál es su finalidad? Proteger al personal de lesiones, proteger la fuente de trabajo y proteger el proceso. Eh, Estos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera que ustedes me permitan, les voy a explicar cuál va a ser la tarea que quiero que desarrollen. ¿Les parece? Sí, adelante, bro. Total, les voy a alzar, yo les voy a alzar el material completo y ustedes lo pueden, lo pueden analizar por su cuenta sin muchos inconvenientes. Ustedes pueden ver ahí algo o no están viendo. Sí, está saliendo en caso de ejemplo. Exactamente. El ejercicio se llama "pudo haberse evitado". Es una base de datos que tiene la INICH, eh,
sobre accidentes de trabajo ya investigados. En este caso nos toca hablar como ejemplo de la muerte por aplastamiento en tareas de mantenimiento. Así se caratula el expediente. Resumen, dice, cuando un trabajador estaba manipulando debajo de una cabeza tractora, o sea, debajo de la cabeza de un camión, o sea, la parte del caballito, como normalmente se le conoce, se produjo la pérdida de equilibrio y caída del vehículo. Consecuentemente, el trabajador falleció por aplastamiento. Profe, Ese, opa, no se ve tu material, profe. ya. Por eso les pregunté hace rato, vamos de nuevo. Espera un ratito. Ok, ahora vamos a compartir otra vez share screen. Ahí ya pueden ver, es un Word. Ahí sí, profe, ahí sí. Ok, bueno, como les estuve contando, este es un apartado que tiene la INIS, este es una traducción muy españolizada, lo cual hay muchos términos que a lo mejor parecen hasta jocosos, pero tenemos que saber identificar por qué, porque la misión fundamental de este ejercicio es ayudarnos a identificar riesgos. Acá tenemos el resumen del hecho que nos explica cuando un trabajador estaba trabajando debajo del caballito de un vehículo, se produjo la pérdida de equilibrio, la caída del vehículo y consecuentemente el trabajador falleció por aplastamiento. Hasta ahí el resumen. La descripción es el trabajo que realizaba el trabajador de 21 años, aunque no estaba dado de alta, quiere decir no, todavía no le ingresaron a IPS. No, eso significa para ello dado de alta. Prestaba su servicio en una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera. En el centro de trabajo existía una nave, o sea, un tinglado utilizado para la reparación de la flota de camiones perteneciente a la empresa, en la que existía un pozo para camiones, o sea, una fosa, además de máquinas y herramientas necesarias para este tipo de trabajo. Nos está describiendo el entorno en sí, en esta parte del trabajo que se realizaba. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. En esta parte nos describe todo el entorno para poder entender. ¿Mm? Después nos explica, acá en la parte ya punteada, nos explica qué pasó. Dice. Para ello se levantó el vehículo retirando las ruedas traseras y delanteras para trabajar en ellos la parte de la situación de la cabeza antes de producirse el accidente es la siguiente. El remolque para transporte de árido, producto seco, estaba acoplado al vehículo. Sería la cacharpa. Una de las ruedas del remolque estaba calzada. Una de las ruedas del remolque estaba casada. El gato originario del camión estaba apoyado en un tablón de madera, o sea, estaba desnivelado, ¿sí? Sosteniendo el camión en un punto medio del eje delantero. Dos caballetes con una altura de 35,5 y 36, 33,5 de altura estaban situados en la zona del eje delantero cerca de cada rueda, pero sin sostener ningún peso. Al ser la altura del conjunto del camión más el tablón, o sea, del gato, más el tablón de 44,5, o sea, había una diferencia de casi 10 centímetros, ¿sí? Superior a la altura de los caballetes. Estos accesorios no disponían ninguna información sobre la capacidad en kilogramos, altura máxima ni mínima, marcado CE. Ustedes, ustedes conocen lo que es el marcado CE, la etiqueta CE. No. No, profe. Sería para los europeos la conformidad europea, o sea, llevan el sello CE, quiere decir que tienen conformidad con las normas europeas de trabajo en seguridad.
pero está también, tiene que estar así, C justito, está el otro que es C espacio E, es hecho en China, que también tiene C, pero es espaciado, son espaciados. El que pertenece a la norma de la Comunidad Europea está pegado la C a la E, como se nota acá en la imagen. La empresa manifestó no estar en posesión de documentación alguna de los mismos, o sea, no tenía ningún dato con respecto ni ninguna documentación con respecto a los elementos que estaban siendo utilizados en el taller. El trabajador se encontraba realizando algún tipo de reparación o manipulación del vehículo debajo de la cabeza del vehículo por la parte delantera con la cabeza cerca de la parte central del eje delantero y las piernas fuera del vehículo, o sea, hacia el frente. El vehículo estaba suspendido en dos puntos de apoyo. ¿Se acuerdan que era el eje delantero y el eje trasero? Acá tenemos el caballete, los caballetes. No tienen ninguna, y obviamente no, pues son totalmente rústicos, caseros. Acá tenemos el gato, tenemos la madera con la que estaba calzada. Es un gato botella. La altura del gato pistón sobre el tablón era superior a la altura de los caballetes. Son cosas que uno tiene que identificar. Es la parte fea de la seguridad industrial, pero ustedes tienen que acostumbrarse a investigar y tener ese criterio. Un criterio exacto de lo que en realidad nos atañe, que es la parte de qué pasó, no quién hizo que pase, sino qué pasó y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar. Esa es nuestra finalidad como encargado de seguridad y salud ocupacional. Acá tenemos el accidente. Nos describe el accidente. Se produjo un resbalón, lo cual hace que se caiga el camión y le aplastó a la persona. Acá te indica otras circunstancias relevantes de cómo estaba. Acá pueden observar cómo estaba dispuesto el eje trasero del camión y estaba enganchado a la cacharpa, como se nota acá. Pero el camión, o sea, la cabeza, el caballito en sí, no le fue retirado todas las ruedas y estaba sosteniendo eh, sobre dos puntos, o sea, sobre dos gatos ubicados en punto medio del eje delantero y en el punto medio del eje trasero. Se dan cuenta de lo que estaba haciendo y el nivel de riesgo al que se estaba poniendo el trabajador. Acá está el gato, una vez